2, 1 y grabando. Ahí está. Ok. Ya estuvimos viendo nosotros en su momento cómo es que podíamos graficar la función seno y la función coseno. Pero resulta ser que dichas funciones seno y coseno pues tienen sus recíprocos, ¿sí? Recordemos que la función seno, su recíproco es la cosecante. Es decir, si nosotros hacemos cosecante es igual a 1 sobre seno y nosotros graficamos la función cosecante, nos va a quedar lo siguiente que aparece en pantalla. Fíjense, nos va a quedar algo así de este estilo, ¿sí? Esta función, dense cuenta que está ocurriendo algo, se está yendo infinito en unos puntos. ¿Qué significa eso? Hay puntos o espacios, ¿sí? Por ejemplo, justamente aquí en el 0, donde se está generando una asíntota vertical. Justamente en el 0, si nos acercamos por la izquierda, cuando x vale 0, nos acercamos por la izquierda, el valor se va hacia más infinito en el eje y. Si nos acercamos por la derecha, si nos acercamos por la izquierda al 0, se va a menos infinito por el eje y. Pero ocurre otra cosa. Fíjense, si yo me voy alejando del 0 y me voy acercando al 3.1416, justamente hay otra asíntota, ¿sí? Ponemos x igual a pi. Justamente en x igual a pi, es decir, en 3.1416, hay otra asíntota. La función sube hacia arriba, valga la redundancia, ¿sí? Y si lo vemos por la derecha y nos acercamos al valor de pi por la derecha, es decir, nos vamos acercando 3.5, 3.4, 3.3, 3.2, 3.1416, ¡pum!, se va hacia menos infinito. Entonces hay una serie de asíntotas. ¿Qué significa eso? Si nosotros teníamos la función seno, que es esto de aquí, seno de x, está ocurriendo algo. Dense cuenta que justamente donde la función seno atraviesa al eje de las x, es decir, este puntito en 3.1416, en 0, en menos 3.1416, en menos 6.2832, es decir, en múltiplos de pi positivos y negativos, ¿sí? Justamente en esos múltiplos es donde su recíproco se está yendo a infinito. ¿Por qué? Recuerden que cosecante es 1 entre seno. Y si justamente estamos haciendo 1 entre el valor 0 o 1 entre la función, cuando la función valga 0, esto se va a ir a infinito. Es por eso que nos están saliendo estas curvas que realizan ese movimiento. Ahora, hay otra función. Hay otra de esas funciones, es la secante. La secante tiene una forma muy similar. Y la secante, ya lo vimos en clases pasadas, es 1 entre coseno. La función coseno tiene esta forma. Y con la secante, ¿qué es lo que está pasando? Justamente donde el coseno se vuelve 0, ahí ocurre una asíntota. Esto ocurre en pi medios. Déjenme indicarlo aquí. X igual a pi medios. Vamos a ver la canción. Ahí está. Ahí está. Fíjense que justamente cuando el coseno de la función vale 0, es en este punto, ¿sí? Ahora, justo en ese punto hay una asíntota vertical, pero no nada más hay ahí. ¿Dónde más hay? ¿Dónde más se va la función? Fíjense, nos vamos alejando de esa asíntota, la función sube, luego baja, estamos hablando de color verde, ¿sí? Baja, baja y se va para menos infinito. Y de pronto, ¡pum!, aparece por acá arriba, ¿sí? Y sale por más infinito y ya ocurre para acá. Entonces, acá hay otra asíntota. Esa asíntota van a ser 5 y entre 2. Lo pongo acá. Igual a eso. Y está por acá. Y tenemos x igual a 3 y entre 2. Y ahí está. Observen qué es lo que está pasando. Tenemos múltiplos, ¿sí? Aquí es pi medios en esta primera recta. Acá es 3 pi medios en la de color rojo. En la de color azul es 5 pi medios. Cada múltiplo impar en los medios de pi, es decir, cada 180 grados, las funciones se van a ir a infinito y a menos infinito, es decir, va a haber asíntotas. ¿Se capta un poquito la idea? No, tal vez. O sea, pues lo que estoy viendo es donde la función seno intersecta al eje X es donde hay asíntota, ¿no? Ajá, fíjate. Ok, aquí tenemos la que está de color naranja, es la función coseno, ¿sí? La función coseno atraviesa por aquí, por este punto y por este punto, ¿sí?
aquí es pi medios, acá es 3 pi medios, y acá es 5 pi medios. Si hacemos el 5 por pi entre 2, te da el 7.8539, que está ahí. ¿Sí? Si haces el 5 por pi entre 2, te va a dar el 471, que está ahí. Estas asíntotas, estas líneas verticales, están colocadas justamente donde la función coseno está atravesando al eje de la x. ¿De acuerdo? Si nosotros hacemos y sabemos que secante, es decir, la función secante es 1 entre coseno, pues cuando la función coseno valga 0, pues nos queda 1 entre 0. Y díganme, ¿existe la división entre 0? No. No existe la división entre 0. Se indefine. O se va para infinito o se va a menos infinito. Y eso va a depender mucho de cómo esté dibujada la función. Ahora, si nosotros dibujamos 1 entre coseno, pues 1 entre coseno es secante y es esta función de aquí. Esto significa que conforme me voy acercando al valor en y igual a 0, es decir, cuando x vale pi medios, es decir, voy para acá, para acá, para acá, hacemos un zoom, aquí. Aquí es justamente pi medios. ¿Sí? Si yo agarro un valor que esté cercano a ese, como por aquí, un poquito más arriba, ¿sí? El valor va a ser más pequeño, va a ser 0 punto algo. Mientras yo más me acerque ¿dónde está aquí la intersección? Al 1.57, si yo agarro 1.5, en la función va a ser 0.01. Si yo agarro 1.51, ahora la función va a ser más pequeña todavía. Fíjense, estaríamos haciendo esto. ¿Qué va a ocurrir? Yo me estoy acercando a este valor, que es 1.57. El 1.56 queda por aquí. 55, 54, 53, 52, 51. 0.5 queda justamente por aquí, donde estoy señalando la manita del mouse. Esto, en el eje de las y, es un número cada vez más pequeño. Significa que la función va cayendo. ¿Sí? Y ustedes están haciendo, en la gráfica estaríamos haciendo 1 entre el coseno. El coseno, cuando nos acercamos al pi medios, es decir, a este puntito que tenemos ahí, significa que es un valor muy cercano a 0. Y si ustedes dividen un número entre un valor muy cercano a 0, ¿qué es lo que pasa con ese número? ¿Se hace grande o se hace pequeño? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Grande, profe. No lo Si escuché. ustedes hacen, es más, todo el mundo agarre por favor su calculadora y vamos a poner, por ejemplo, el número 5. 5 entre y vamos a comenzar a dividir entre valores. Por favor. Todo el mundo con calculadora en mano. Díganme cuando estén listos. Yo estoy listo. Ok. Listo. Entonces, van a poner 5 entre 5. ¿Cuánto les da? 1. 1. ¿Cuánto es 5 entre 4? 1.25. 5 cuartos. 1.25. Bueno, me lo van a decir en decimales, por favor. ¿Cuánto es 5 entre 3? 1.66 periódico. Ok, eso. ¿Cuánto es 5 entre 2? 2.5. ¿Cuánto es 5 entre 1? 5. 5. 5. Dense cuenta que estamos bajando el numerito, ¿sí? Pero ese numerito que está bajando, cuando el denominador, pues, entre el que estamos dividiendo, es un número cada vez más pequeño, ¿qué está pasando con el resultado? Va siendo cada vez más grande. ¿Cuánto es 5 entre 0.8? 6.25. 6.25. ¿Cuánto es 5 entre 0.1? 50. 50. 50. ¿Cuánto es 5 entre 0.001? 5.000. 5.000. Ahora, 5 entre 0.0001. 50.000. 50.000. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense, cuando nosotros hacemos un zoom, justamente aquí, es decir, nosotros nos vamos acercando al valor. ¿Sí? X se va acercando acá al 1.57. Conforme yo me acerco al valor en X, fíjense, cuando X vale 1.45, el valor es por acá donde está la manita. Conforme me voy acercando al valor, al eje de las, cuando Y vale 0, es decir, acá, justamente sobre el eje, el valor en Y va cayendo. Mientras más pequeño es el valor entre el que estamos dividiendo, porque ese es el valor del coseno, ¿qué pasa con la función? Con la división, se va haciendo cada vez más grande. ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces justamente por eso que las funciones están
yéndose al infinito. Conforme yo grafico un punto que sea cada vez más cercano al cero en su valor en y, ¿sí? Este valor se va a ir a infinito. Ahora, dependiendo cómo sea la función seno o coseno, dense cuenta que cuando la función coseno está en la parte superior, ¿sí? En el lado positivo del eje de las y, la gráfica se dibuja por arriba. Cuando la función coseno está en el lado negativo de y, pues la gráfica se dibuja por abajo. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Sí? Ahora vamos a ver otra cosa. Vamos a quitar esta de aquí y esta de acá. Esa es la función cosecante. ¿Sí? La cosecante ocurre exactamente lo mismo, pero la cosecante es 1 entre seno. Y la función seno también llega a un punto, el seno de x, llega a un punto donde se hace 0. Cuando se hace 0, la función se dispara al infinito o menos infinito, justamente las asíntotas. Pero ahora, nosotros tenemos la función seno y coseno. ¿Estas funciones son iguales o se parecen? Se parecen. Se parecen. ¿Están en fase o están desfasadas? En fase significa que empiezan donde mismo. Desfasadas. Bueno, técnicamente empiezan donde mismo. No, donde mismo están sería desfasadas. están desfasadas. ¿Por cuánto están desfasadas? Por 1. Por Por una pi. Pi, ¿no? No. Ah, Sí, por pi. sí. En efecto. Fíjense, aquí es 0 y acá sería 1.57. Pi medio. Por pi medios. Sería acá, 3.14. Entonces, por pi medios. Vamos a hacer esto. Vamos a poner aquí en fase más pi entre 2. Cuando eso ocurre, las funciones quedan una sobre la otra. Esta es la función coseno. Esta es la función seno de pi entre 2 y esta es la función coseno. ¿Sí? Están desfasadas. Ahora, ¿qué ocurre justamente con sus inversas que son secante y cosecante? Estas funciones también están desfasadas. ¿Por cuánto están desfasadas? El punto mínimo de esta Pi medios. está en pi medios, entonces vamos a ver. Pi medios, ¿cuántos serían grados? 90. ¿No? 90. 90 grados, entonces vamos a ver. Estas funciones resulta ser, no es que la haya borrado, sino que están una encima de la otra. Si tengo una, ahí está la otra. Tengo esta, pongo la segunda y ahí está. Las funciones están desplazadas una con respecto a la otra, ¿sí? O desfasadas una con respecto a la otra en 90 grados. Y eso es algo que les va a servir bastante para cuando trabajemos un poquito más adelante. Tanto las funciones seno y coseno como las funciones secante y cosecante. Y ahora, hay otro detalle. Existe también la función tangente. La función tangente hace esto. ¿Sí? Dibuja justamente esos puntos. La función tangente es como si dibujáramos seno de x entre coseno de x todo al mismo tiempo. Y recuerden que llega un punto en que si hacemos entre el coseno de x puede ser 0. Que es justamente donde la función coseno, déjenla pongo, esta de aquí, está atravesando. Cuando la función coseno atraviesa el eje de las x, la función tangente se dispara, ¿sí? Se va al infinito. Vamos a ver. Justamente en ese punto, el coseno está atravesando el eje de las x. ¿Qué pasa con la tangente? Se va al infinito. Recuerden que es seno entre coseno. Si divido entre 0, que es justamente este punto, ¿qué pasa con la función? Se va a infinito. Pues cuando divido un valor entre un número muy pequeño, el resultado da un número bastante grande. Y es justamente lo que está pasando aquí. Y así como la función seno y coseno tienen sus inversas o sus recíprocos, también lo tiene la tangente. Nada más que en la tangente ocurre lo siguiente. La tangente que es seno entre coseno es la de color rojo y su recíproca, que es cotangente, que es coseno entre seno, se dibuja de esta forma. ¿Sí? Dense cuenta que es prácticamente lo mismo que la función tangente, pero como si estuviera volteada de cabeza, es decir, con el valor negativo. Fíjense, la de color verde es cotangente, la de color rojo es tangente, pero si yo le pongo un signo menos, ¿qué ocurre? Se invierte. Nos dan la misma forma, ¿sí? Entonces, tangente en cuestión de forma es igual a menos cotangente, ¿sí? Pero están justamente una sobre la otra o están desfasadas. Desfasadas. Están desfasadas. ¿Por cuántos grados?
Pi medios. Pero 90. 90. y aquí es pi medios, entonces están desfasados 90 grados. Esos 90 grados vamos a sumárselos. Y entre 2. ¿Y qué va a ocurrir? Una Se función van queda a justamente sobre la empalmar. otra. ¿Sí? Entonces, la tangente, si esto lo quieren anotar, es igual al menos cotangente del mismo ángulo más 90 grados. ¿Sí? Ese es como unos datos extra que tenemos que tener ahí como en perspectiva. ¿Cómo dijo, profe? La tangente es igual a la menos cotangente más 90 grados. Ajá. Esos 90 grados regularmente se colocan en radianes, en pi medios. Si el ángulo lo estás expresando en radianes, entonces es en múltiplos de pi. ¿Sí? Entonces sería tangente, es lo que está acá a la izquierda con la bolita roja y la bolita verde. La tangente, como están quedando empalmadas una sobre la otra, es igual a menos cotangente del ángulo más pi medios. Ese pi medios representa los 90 grados. Uy, perfecto. Ahora, vamos a dejar de ver esto y nos vamos a pasar al pizarrón. Compartir ventana. Créanme, esta vez tuve, para no estar batallando con la computadora, ya aprendida horas, ¿sí? Para no batallar con la parte del pizarroncito. Ahora, la clase pasada estuvimos haciendo ejercicios algebraicos con funciones trigonométricas y estábamos demostrando algunas cuestiones o algunos factores. Entre esas cuestiones, pues nos quedó y nos faltó hacer algunos de ellos. ¿Y están viendo la pantalla? ¿El pizarrón? Sí, profe. Sí, thank you. Se ve un poquito raro. ¿Y ahí? Ah, es que hay una foto ahí pegada. Ok, no, sí se ve bien. Una foto. Ah, la gráfica. Sí, sí, la gráfica. Ah, ok. Ahí está, mira. Ahí. Vamos a hacerla ahí. Entonces, para el ejercicio de ahorita vamos a hacer lo siguiente. Demostrar la siguiente igualdad. 1 menos seno de x entre coseno de x más coseno de x entre 1 menos seno de x es igual a 2 secante de x. Tenemos que demostrar eso. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Se estarán preguntando. Pues bueno, tenemos que llegar a que esto es igual a esto. Hay dos opciones, o trabajamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Pero si empezamos a trabajar con izquierda, el de la derecha, el número 2, jamás lo tocamos, ¿sí? Porque es el resultado al que tenemos que llegar. Si lo hacemos de derecha a izquierda, tenemos que hacer un montón de operaciones con el 2 secante del ángulo, ¿sí? Y entonces tratar de llegar al lado de la izquierda, que sería el resultado al que habría que llegar. Y si lo vemos así a simple vista, simplemente resulta que el que está a la izquierda, el encuadrado número 1, pues nos da un poquito más de opciones para poder trabajar. Fíjense. Vamos a comenzar con esto. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una suma de fracciones. Esa suma de fracciones equivale a que tengamos esto, a más b más c entre d. ¿Sí? Esta suma de fracciones, recuerden que es el de abajo por el de abajo, b por d, van cruzados, a por d, más, cruzado por arriba, b por c. Y esta operación que tenemos aquí es justo lo que vamos a hacer con la suma de fracciones aquí. En este caso, el a sería 1 menos seno de x, el b sería el coseno de x, el c sería coseno de x y el d sería 1 menos seno de x. De tal manera que nos quede lo siguiente, nos dice que es a por d, este por este, el de arriba por el de abajo, 1 menos seno de x por 1 menos seno de x, más el de abajo por el de arriba, cruzado, coseno de x por coseno de x. Y todo eso va dividido entre el de abajo por el de abajo, este por este. Y esto es coseno de x menos 1 seno de x. Aquí es donde seguramente algunos de ustedes se están preguntando si les voy a dejar alguna tarea referente a esto. Y sí, les voy a dejar una tarea. Es 1 menos seno de x. Esta tarea se las voy a enviar hoy en la noche y tendrían toda la semana para poder hacerla. Y recuerden que tienen que preguntar durante la semana, no se esperen 1 o 2 días antes. Pregunten durante la semana para que tengan un poquito más de tiempo. O para que aclaren sus dudas. O no se les acumule con otras materias.
Ahora, cuando tenemos esto de aquí, ¿a qué se parece? ¿Quién me puede decir? ¿O qué podemos hacer con estas operaciones? ¿Hay algo que podamos hacer, juntar o algo? ¿Factorizar? Pues sí, ¿no? Uno menos seno de x arriba y sería Coseno al 1 cuadrado no tenía menos una... seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Ajá. Ok, vamos a ver. Entonces Eso sería merito. 1 menos seno de x. Este término se está repitiendo. Entonces, ese va al cuadrado. Más coseno por coseno, ¿No es más por fácil seno que de una cuadrado vez de los eliminemos, profe? el incómodo. Ah, no, no es cierto, olvídalo. Déjame adivinar qué era lo que querías hacer. Querías decir que si este seno de x se puede ir con este seno de x. ¿Era eso? ¿Cuál? Ah, sí, pero no se puede porque Pues lo está siento. sumando, ¿no? Exactamente. La única forma en que podemos cancelar un término de arriba con uno de abajo, así como estos dos, es que el término que vamos a cancelar arriba esté multiplicando a todos los términos. Y en este caso, el 1 menos seno de x está multiplicando nada más al otro 1 menos seno de x, pero no está multiplicando al coseno de x. Pero ahorita se van a empezar a cancelar cosas, no se me preocupen. Una vez que llegamos a esto, ¿qué creen que podamos hacer? Dense cuenta, este que está aquí no se puede cancelar con este. Uno, porque pues este se está sumando con otro término, con el coseno cuadrado de x, y a menos que estuviese multiplicando, entonces podemos hacer una cancelación. Mientras no. Pero, Y ¿qué no se podría, por ejemplo... Dime. Bueno. Es que le voy a decir que como están al cuadrado, que podríamos expresar la multiplicación. Como acá, a la Y... izquierda. Ajá, sí. Pues es que estaríamos regresando al paso anterior, estaríamos regresando a eso. Entonces no nos convendría mucho. Recuerda que la finalidad de eso es tratar de llevarlo a una expresión cada vez más pequeña. Lo único que hicimos de aquí para acá es juntar términos semejantes. Si se pueden multiplicar, se multiplican. Ya de aquí vamos a hacer algo, fíjate. El 1 menos seno de x se parece al a más b al cuadrado. Si es a menos b al cuadrado, pues aquí el término nada más queda negativo. ¿Y qué nos dice esta regla? Es el cuadrado del primero, el primero en este caso vale 1, es 1 al cuadrado es 1. Si es negativo, ¿qué nos dice? Menos, entonces es menos el doble del primero por el segundo. El primero por el segundo es 1 por seno de x, 2 seno de x, más, está, el segundo al cuadrado. El segundo término es ¿cuál? El seno de x. Si lo ponemos al cuadrado es seno cuadrado de x. ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Sí. ¿Sí? Ahora, esto de Profe, aquí, ¿por qué no sería seno, porque es seno cuadrado de x en lugar de seno al cuadrado? Digo, de seno de x al cuadrado. ok, Estamos porque una tomando cosa, ahí va, una cosa es tener esto y otra cosa es tener esto. Lo que se está elevando al cuadrado es el seno de x. Si tú dices seno de x cuadrada, el cuadrado estaría expresando nada más a la x. ¿Sí? Pero como tú tienes esto, el seno de x al cuadrado, significa que es ok. seno de x por seno de x. Entonces, seno de Entonces, x entre paréntesis al cuadrado es lo mismo que seno cuadrado de x. debería de, dices así, No. Con el paréntesis en el seno también. ok. Este es igual a este, Ok. si a eso te refieres. Sí. Eso sí, ok. Sí. Gracias, profe. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado con eso. Fíjense, cuando ustedes quieran poner en la calculadora seno cuadrado de x, así como aquí, si lo escriben seno a la 2 de x, la calculadora, muchas calculadoras lo van a poner mal. ¿Sí? ¿Cómo tendrían que escribirlo? Tendrían que escribirlo como está acá. Paréntesis seno de x, cierran paréntesis y entonces se le van al cuadrado. ¿Sí? Para que tengan más cuidado con eso. Voy a quitar esto porque vamos a ocupar el espacio. Entonces, ahí va.
Teníamos el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Ya apenas acabamos esto. Nos falta más coseno cuadrado de x. Y todo esto va dividido entre el coseno de x por 1 menos seno de x. Aquí me falta una x. Ahora, ¿aquí hay algo que se pueda juntar, eliminar, cancelar? ¿O algo que se parezca a algo que ustedes ya conocen? El seno cuadrado más coseno cuadrado. No, Seno cuadrado más coseno cuadrado. Hay una propiedad que sabemos que es el sí. coseno cuadrado del ángulo más el seno cuadrado del ángulo es igual a 1. Esa siempre es igual. Esa no la podemos cambiar por nada. Entonces, tan solo este pedacito es igual a 1. Entonces, esto es 1 menos 2 seno de x más 1 entre coseno de x por 1 menos seno de x. Ahora, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Porque tenemos que llegar a lo de acá arriba, a 2 secante de x. ¿Sí? Ahora, hay algo por ahí. Siempre recuerden que siempre que vayan haciendo un paso, hay algo que se pueda juntar. Siempre pregúntense eso. ¿Hay algo que se pueda juntar? ¿Hay algo que se pueda cancelar? ¿Hay algo que se pueda simplificar? Pues se pueden sumar los unos, Sumamos los unos. Y 1 más 1 nos da. 2. Pues, tan, 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 tan. Este es coseno de x. Este es 1 menos seno de x. Y entonces viene la pregunta otra vez. ¿Hay algo que se pueda factorizar? ¿Hay algo que se pueda juntar? No estoy seguro si el 2 dos. se pueda, porque como está multiplicando. Sí, sí se puede. Ok. Pero sí se puede, fíjate. 2 por cuánto me da 2. 1. Por 1. Entonces 2 por 1. Menos. 2 por cuánto te da 2 seno de x. Seno de x. Seno de x. Esto bien dividido, o sea, la parte de arriba era el único que se puede factorizar. Coseno de x por 1 menos seno de x. Y ahora sí, viene la pregunta otra vez. ¿Hay algo que se pueda factorizar? El menos 1 seno de x. Entonces, dense cuenta, ahora sí, el menos 1, como por el 1 menos seno de x, perdón, ¿sí? Ahora sí se puede cancelar. ¿Por qué se va a poder cancelar? Por la sencilla razón de que ahora sí, el término está multiplicando a todo lo de arriba, que sería el 2, y está multiplicando a todo lo de abajo, que es el coseno de x. Es decir, este se cancela con este. ¿Y este qué resultado nos da? Pues esto nos da 2 entre coseno de x. Y ya casi acabamos ese ejercicio. Esto es 2, es lo mismo que tener 2 por 1 entre coseno de x. Y 1 entre coseno es igual a ¿qué cosa? Secante. Secante de x. Y entonces, hemos concluido el ejercicio. Ahí está. Ya llegamos con todas esas operaciones a que todo esto, todo el término 1 menos seno de x entre coseno de x más coseno de x sobre 1 menos seno de x es igual a 2 secante de x. Y tarán, así. Profe, ¿a poco va a venir algo así en la tarea? Sí, muchachos, va a venir. Así que aquí es donde los formularios van a estar a la orden del día. Algunas cositas. ¿Quién se me perdió? ¿Dudas, comentarios? Todo es válido. Pero, por favor, una pregunta. ¿Usted va a ser muy estricto en si se nos olvida ponerle el cuadrito al final de demostración? ¿Te refieres a esto? Ajá, al final. Es que lo pregunto porque Fabel es bien estricto, entonces si es una demostración y no pones el cuadrito al final, es como si no hubieras hecho la demostración. Pues yo no puedo ser menos que él, así que pues con que me encierren la respuesta en un cuadro rojo, verde o azul, como lo han hecho durante todo el semestre, me doy por bien servido. Perfecto. Pero sí necesito que al menos me indiquen que ustedes saben que ya llegaron a la respuesta. O sea, voy a revisar renglón por renglón, pero muchas veces pasa que uno está revisando y es como que, ok, hay un montón de números, hay un montón de datos, pero ¿cuál de todos esos números y datos que me pusiste ahí al azar, o muchas veces no al azar, sino que son parte de las operaciones, es la respuesta que estás usando? Entonces, yo a veces ando atinando qué fue lo que hicieron. Les voy a ser honesto. Muchas veces ando atinando y digo así, ah, caray, creo que es este,
y de aquí se fue para acá, y de aquí se fue para acá, y de aquí se fue para acá. Cuando digo para acá y para acá y para acá, imagínense que estoy vuelto loco en una hoja, empiezo a la esquina superior izquierda, me voy a la inferior derecha, luego me voy al centro de la hoja, luego me voy arriba a la derecha, luego me voy abajo a la izquierda, ¿sí? Porque a veces pues nos falla un poquito el orden de cómo hacer las cosas. Pero mientras si ponen como los pasos numerados, que eso estaría excelente, ¿sí? O que al final pongan mi respuesta final es esta, así encerradita en un cuadrito, muchísimo mejor. Y aparte cada tarea y cada examen, pues dice, encierre su respuesta en un recuadro rojo, verde o azul. Entonces, ya lo han estado haciendo. Ya están, si se les pasa, pues bueno, o sea, puedo entender poquito que se les pase. Igual tal vez no va a quedarme mucho, pero sí voy a estar revisando que al menos sepan que ya llegaron a la respuesta final o que identificaron cuál es su respuesta final. De hecho, en el ejercicio que me enviaron de la semana pasada, el de amplitud, fase y periodo, ahí están las notas de, te faltó indicar tal cosa. Hay quienes, por ejemplo, en la fase tenían 5 números y es como que, ok, ¿cuál de esos 5 números es tu fase? ¿No? Y si les pregunté ahí en las notas, ¿cuál de todos es la fase? Indícame cuál es la respuesta. ¿Sí? Porque a lo mejor ustedes saben cuál fue, pero si yo llego y reviso, no sé cuál va a ser. Entonces tenemos que cuidar ese tipo de cositas muchas veces, ¿va? Y después del comercial, la plática motivacional dice, si A entre secante de X es igual a B entre tangente de X, hallar, espérenme, hallar cuánto vale E, que es igual a secante de X por tangente de X. ¿Alguien está copiando lo de la izquierda? Si no, empezamos de una vez el otro. Si sí, de todos modos recuerden Si me que da un segundito, si se puede regresar unos 10 segunditos, nada más. 10, 9, 8, yo que tú le tomo foto. 7, Ya. un principio. Ahí está. Ok, también recuerden que les voy a subir el pizarrón. Termina la clase, el pizarrón es lo primero que subo y luego les subo la presentación. ¿Sí? Por si cualquier cosita los estoy subiendo siempre. Entonces fíjense, ahora este ejercicio nos dice, si A entre secante de X es igual a B entre la tangente de X, ¿cuánto sería la E mayúscula, que es la operación secante de X por tangente de X? Que no lo crean, esto es una E. Ana, no has participado en nada. ¿Vas bien? ¿Yo? Sí. ¿Sí? Ok, en cuanto te me pierdas, me dices. Evelyn, Frida, están muy calladas también. Los Danieles, Sergio. ¿Todo bien, muchachos? Sí, profe. Luises, Juanes. Sí, profe. ¿Sí? Ok, en cuanto tengan una duda, me detengan. No se esperen a que yo me siga de largo. Deténganme en ese momento y lo esencial es revisar la duda en ese momento para que no se me vayan, perfecto, para que no se me vayan perdiendo, ¿sí? Y que no se queden así de, ah, caray, ¿qué fue lo que hizo? ¿Sí? Sino la intención es que vayan entendiéndolo en el momento. Si se trabaron, regresamos tantito y continuamos. Si no, pues lo más práctico es que pues, les ponga todos los pasos completos y, pues es esto, pero no es el caso, sino ir viendo de dónde sale. Entonces, fíjense, vamos a entender qué nos pide esto. Nos dice, tenemos una propiedad de que si esto cumple que es igual a esta operación, entonces, ¿cuánto sería esta operación? Vamos a encontrar una forma o vamos a hacer pasos algebraicos de tal manera que podamos encontrar cuánto vale la secante de X por la tangente de X. Primeramente, vamos a sustituir lo que vale cada uno de estos elementos. ¿Alguien se acuerda cuánto vale secante y cuánto vale tangente? ¿Secante es igual a qué? 1 sobre coseno. 1 sobre coseno. Vamos a ponerle coseno de X. Y esto debe ser igual a B entre tangente. Y tangente es Seno sobre coseno. seno sobre coseno. Ahora, tenemos enteros entre fracciones. Cuando hagamos enteros entre fracciones, pues resulta ser que nosotros podemos hacer esto. El entero entre un 1 nos vuelve a dar el mismo entero. Y ahora sí podemos hacer la división de fracciones. Medios por medios, extremos por extremos. Vamos a ver cómo queda esto. A por coseno, A coseno de X. 1 por 1,
Pues 1. ¿Y aquí qué nos queda? B por coseno es B coseno de X. Entre 1 por seno de X. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí. Sí. Ok. De aquí recuerden que siempre tenemos que ver si podemos cancelar algo. ¿Sí? Ahora, dense cuenta que hay coseno a la izquierda y hay coseno a la derecha. ¿Sí? Cuando aquí tengo A coseno está dividido entre 1, de hecho puedo quitar ese 1. ¿Sí? No es necesario ponerlo. Porque A coseno de X entre 1, pues sigue siendo A coseno de X. Ya está. Ahora sí. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un coseno, podemos pasarlo para acá dividiendo. Vamos a pasarlo dividiendo. ¿Qué es lo que nos quedaría? A coseno de X entre coseno de X es igual a lo que no pasamos, a B entre el seno de X. ¿Sí? Okay. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues si coseno de X está arriba y abajo multiplicando, pues se pueden cancelar. De esto se obtiene lo siguiente. A será igual a ¿qué cosa? B entre el seno de X. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ok, perfecto. Ahora, A es igual a B entre seno de X. Esto significa, si despejamos, este que está dividiendo pasa multiplicando, nos queda que es A por el seno de X es igual a B. Vamos a saber cuánto vale el seno de X. Seno de X sería B entre A. Y este es un dato que nos tenemos que guardar por la siguiente razón. Fíjense, vamos a ver cómo serían este tipo de cosas o este tipo de elementos. ¿Qué es lo que queremos saber nosotros cuánto vale? Secante de X por tangente de X. Pero la tangente es igual a ¿qué cosa? A 1 es igual a seno entre coseno. Al menos para esta tangente, la parte que es seno entre coseno, la parte del seno, ya sabemos cuánto vale. Y el seno del X que iría aquí es igual a A entre B. Vamos a traducir eso, fíjense. Esto es igual a secante de X por tangente de X. Es lo que queremos saber cuánto vale. Pero la secante es 1 entre coseno. Y la tangente es seno entre coseno. ¿Esto qué nos da? Si es una multiplicación de fracciones, es el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Yo hago difícil. 1 por seno de X, seno de X. ¿El de abajo qué nos queda? Coseno por coseno. Coseno de X. Pues el coseno cuadrado de X o coseno de X y esto al cuadrado. Podemos escribirlo así también. O podemos escribirlo. Déjenme borrar esto. Borrar. No se borró. Ok. Bueno. Lo borro manualmente. O podemos escribirlo así. Coseno cuadrado de X. Es lo mismo. Ahora hay un detalle. ¿Qué fue lo que no pudimos obtener nosotros con todo el procedimiento algebraico inicial de esta parte? Pues cuando hicimos todo el procedimiento, todo esto que está acá, pues nada más pudimos encontrar cuánto vale seno. Pues sabemos cuánto vale seno en función de A y B, pero no sabemos cuánto vale coseno. Pero hay funciones trigonométricas que ustedes conocen que nos pueden ayudar a eso. Y nosotros sabemos que el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo es igual a ¿cuánto? A 1. 1. Entonces, el coseno cuadrado, que es lo que está aquí, el coseno cuadrado del ángulo, es igual a 1 menos seno cuadrado del ángulo. ¿Cuál es la importancia de que hagamos este cambio? De que en esta parte tenemos seno del ángulo y aquí hay seno cuadrado del ángulo. Que al menos, cuando cambiemos eso, fíjense, nos va a quedar el seno de X entre 1 menos seno cuadrado de X. Esto es igual a esto que sale de acá arribita. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Seno de X está aquí y aquí está seno cuadrado de X. Y nosotros sí sabemos cuánto vale el seno de X. No sabíamos cuánto valía el coseno, pero sí sabemos cuánto vale el seno. Entonces, ¿qué pasó? Cambiamos de funciones coseno a algo que dependiera del seno. Y vamos a hacer el cambio. El seno de X vale B entre A. Eso va a ir dividido entre el 1
al seno de x al cuadrado. El seno de x es b entre a y eso elevado al cuadrado. Primero hacemos los exponentes por jerarquía de operaciones. Este es b cuadrada entre a cuadrada. Ya una vez que tenemos eso, pues resulta ser que aquí tenemos una suma o resta, como quieran verlo. Y esto es b entre a sobre, si hacemos las operaciones nos queda a cuadrada menos b cuadrada sobre a cuadrada. ¿Sí? Y aquí ya viene la división de fracciones. Este con este y este con este. ¿Cómo va a quedar eso? Nos va a quedar a cuadrada b sobre medios por medios es a por a cuadrada menos b cuadrada. ¿Y hay aquí algún término que se pueda simplificar o que se esté repitiendo arriba y abajo? La A, ¿no? La a. Y se está repitiendo nada más una a. Es una de abajo, bueno, la a de abajo cancela a una de arriba. ¿Sí? De tal manera que nuestra respuesta final, a por b entre a cuadrada menos b cuadrada, sería esta. Y ya quedó todo en términos de a y de b. ¿Y cuándo ocurre eso? Pues cuando ocurra la condición inicial que nos están dando. ¿Sí? Si ocurre que a entre la secante del ángulo es igual a b entre la secante del ángulo, entonces secante del ángulo por tangente del ángulo va a ser igual a los valores de a por b entre a cuadrada menos b cuadrada. Y así de sencillo. Dijo de sencillo, pero sé que lleva su ratito y lleva su procedimiento para que no se me lleguen a asustar. Profe, tengo una dudita. No me quedó muy claro para qué nos sirvió exactamente el secante de x por tangente de x. Ah, es que es lo que te están preguntando que es. Te dicen, si tú tienes esta condición, que a entre la secante sea igual a b entre la tangente, entonces ¿cuánto sería secante por tangente? Te piden que calcules esto. Es a lo que hay que llegar. El detalle está en que no sabes ni cuánto vale secante ni cuánto vale tangente. Todos los pasos intermedios de todo este renglón y todo lo de acá son para poder saber cuánto vale la secante. Bueno, haciendo el cambio de la secante, que fue lo que hicimos en el primer paso, que secante es 1 entre coseno y tangente seno entre coseno, hicimos cuentas de operaciones trigonométricas de tal manera que pudiéramos llegar al menos a una función trigonométrica básica, que en este caso fue el seno del ángulo. ¿Sí? El detalle está en que nosotros llegamos al seno del ángulo, pero no nos están preguntando cuánto vale el seno del ángulo, sino te están preguntando cuánto vale la secante por la tangente. Es decir, te dicen, tú tienes esta condición, y con esa condición quiero que me digas cuánto valdría si yo hago esta otra operación. No sé si se capta un poquito la idea. Ok. Pero si no sabemos cuánto es la secante y la tangente, ¿cómo vamos a saberlo? O sea, por ejemplo, porque en el proceso que hicimos, pues realmente no encontramos cuánto valía la secante ni la tangente. Ok, pues mira, vamos a hacer esto. Es que no te preguntan así exactamente cuánto vale secante y cuánto vale tangente. Te están preguntando cuánto vale secante por tangente. ¿Cuánto es la operación final de esto? ¿Sí? Ahora, estamos. Fíjate. Ok, vamos a hacer lo siguiente. El seno del ángulo es igual, aquí, es b entre a. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto sería el coseno del ángulo? El coseno cuadrado es esto, fíjate. Tenemos coseno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos seno cuadrado del ángulo. El coseno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos el seno del ángulo al cuadrado. El seno del ángulo, aquí encontramos que vale b entre a. Y esto va al cuadrado. Este es 1 menos b cuadrada entre a cuadrada. Esto es el coseno cuadrado del ángulo. ¿Sí vamos bien? Sí, perfecto. Ahora, hacemos la operación que está indicada aquí, que es una resta. Sacamos como denominadores a cuadrada, este por este, y nos va a dar a cuadrada menos a cuadrada entre a cuadrada te da 1 por b cuadrada, te queda b cuadrada. Una vez que tenemos eso, pues nosotros tenemos que encontrar, fíjate, la de por acá, voy a regresar tantito, es igual a secante del ángulo por tangente del ángulo. Recordemos que secante es 1 entre coseno del ángulo. Entonces, cuando hagamos la siguiente operación aquí, coseno del ángulo
que es igual a algo, vamos a ver cuánto vale ese algo, lo podemos sustituir. Y 1 entre coseno, pues va a ser 1 entre lo que encontremos de este lado. ¿Sí? Por tangente, que es seno del ángulo, entre coseno del ángulo. ¿Sí? Estamos a punto de encontrarlo acá. Ahora, ¿qué es lo contrario de elevar al cuadrado? Este de aquí. Raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Ahí va. Entonces es la raíz cuadrada de a cuadrada menos b cuadrada, así, entre a cuadrada. Esto se puede separar como raíz cuadrada de a cuadrada menos b cuadrada entre la raíz de a cuadrada. El coseno del ángulo, date cuenta que como aquí hay una suma o resta, bueno, una resta en todo caso, no se puede sacar la raíz cuadrada del primero y la raíz cuadrada del segundo. Solamente se puede hacer eso cuando estás haciendo multiplicaciones. Entonces, este te queda como a cuadrada menos b cuadrada, así tal cual, entre, ¿y cuál es la raíz cuadrada de a cuadrada? A. A, ahí está. Entonces, vamos a hacer esto. La secante, que es el valor que querías conocer, secante del ángulo, es igual a 1 entre coseno. Este es igual a 1 entre lo que vale el coseno. ¿Cuánto vale el coseno? Todo esto. Raíz de a cuadrada menos b cuadrada, entre a. Es 1 entre la fracción. Entonces, medios por medios, extremos por extremos. Ponemos un 1 ahí abajito. Y esto nos queda medios por medios. Nos queda 1 por la raíz, es la raíz, a cuadrada menos b cuadrada. Y extremos, 1 por a, nos queda a. Esto vale la secante, en términos de a. Okay. La tangente es seno entre coseno. Tangente del ángulo es seno del ángulo entre coseno del ángulo. Pero el seno del ángulo, ¿cuánto encontramos que vale? Acá arribita a la izquierda. Vale b entre a. Entre el coseno del ángulo. El coseno del ángulo, ¿cuánto encontramos que vale? La raíz cuadrada de a cuadrada menos b cuadrada. Todo esto entre a. Y entonces, a ver si no metí la pata. Ok, vamos bien, creo. Si de repente ven que me equivoco en algo, me dicen, por favor, porque puede llegar a pasar. Seno, tangente, seno entre coseno, ok. Medios por medios, extremos por extremos. ¿Y cómo nos va a quedar esto? Medios por medios, extremos por extremos. A por B queda en la parte de arriba, entre, ¿qué cosa? A menos A. B cuadrada de B. Ahí está. Entonces, esto apenas sería la tangente. ¿Sí? Ya encontramos cuánto vale secante, cuánto vale la tangente. ¿Pero qué te pedí el ejercicio? ¿Encontrar qué cosa? ¿Dónde está? Era secante por tangente. Ahí está allí, ¿no? Secante por tangente. Entonces hacemos secante de x por tangente de x. Entonces la secante vale esto de acá. Es a entre la raíz de a cuadrada menos b cuadrada. Por la tangente. ¿La tangente cuánto vale? A por b sobre a raíz de a cuadrada menos b cuadrada. Lo que se pueda cancelar, se cancela. Una a de arriba cancela a una a de abajo. Esta es una multiplicación de fracciones. La de arriba por la de arriba, la de abajo por la de abajo. A por b es AB. Entre la raíz cuadrada de un número por la raíz cuadrada de ese mismo número, ¿qué nos da? Se elimina la raíz cuadrada, queda el número solo. La raíz cuadrada y nos queda a cuadrada menos b cuadrada. Y esto, señoras y señores, es lo mismo que esto. Entendí, ok, ya, claro. Entonces lo que me está pidiendo el problema es sacar esa operación en factores de A y B. Y nos está dando como el primer paso y poco a poco. Entonces ya que tenemos como un factor que sería un factor que podemos utilizar en forma de AB, lo vamos a sustituir en la secante y tangente con trigonometría y ya lo vamos a poder pues sacar, ¿no? Exactamente. Y date cuenta que como la respuesta final a la que estamos llegando no depende del ángulo. Eso significa que tú puedes hacerlo para 15 grados, 30 grados, 18 grados,
273 grados y debe de funcionar igual. Lo único que vamos a tener que hacer es darle valores a A y B, porque no sabemos en qué ángulo se va a cumplir eso. Ok. Perfecto. Entonces Muchas gracias. queda pendiente. Muchas gracias. ¿Los demás? ¿Dudas que han surgido en este ratito? Ninguna. Wow, qué buenos somos. Ok. Si alguien está copiando, ¿quieren tomar un pantallazo? Pueden hacerlo de una vez. Tienen 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. También podrían darle por un screen a la pantalla y lo guardan en Paint o otra aplicación que conozcan. Hasta en Photoshop si quieren. Ok. Vamos a ver algo. Bueno, tenemos que ver previamente algo que se llama triángulos notables. ¿Sí? Son 3 triángulos que tienen siempre las mismas características. Es decir, voy a anotarlos acá. Triángulos notables. Estos triángulos son 3. Al menos los 3 más conocidos o los 3 principales son los 3 que vamos a poner. ¿Sí? Seguramente hay muchísimo más de eso, probablemente más de 15 o 20 triángulos distintos. Pero ¿a qué nos referimos con esto? A que cumplen la siguiente característica. El primero de ellos se va a llamar, es el triángulo 37 de 53. ¿Sí? Y estos nos van a estar haciendo referencia a grados. Y son justamente en triángulos rectángulos. Este ángulo es de 90 grados. El ángulo pequeño es el de 37 grados y el ángulo mayor va a ser el de 53 grados. Hay otro triángulo que se va a llamar el 30-60 o le llaman 30-60 y tienen las siguientes 3, 4, 5. Ahí va. 3, 4, 5. Tienen las siguientes proporciones. Este es 1, 2. Y el otro triángulo, que es el 45-45, va a tener las siguientes proporciones. Es decir, 45 grados y 45 grados. Este va a tener proporciones 1 a 1. Y van a ser lo siguiente. Cuando tengamos nosotros, y siempre ocurre, que al menos cuando son estos tres triángulos, ocurren las siguientes características. Para el ángulo menor, se pone el lado menor. Para el ángulo más grande, se pone el valor más grande. Entonces, se cuenta que a los 37 grados estamos poniéndole el valor de 3, que es el cateto más pequeño. Al ángulo más grande, que es en este caso el de 90 grados, le vamos a poner el valor del cateto más grande, 5. Y al ángulo que queda en medio, o al ángulo en medio del 37 y el más grande, que es de 90, le vamos a poner el valor del medio. Este es 4. Entonces, este triángulo, siempre sus lados van a ser 3, 4, 5. Hay otro triángulo, el primero siempre representa ángulo menor, el segundo siempre representa ángulo mayor. ¿Sí? El del medio, si nos dan la proporción, ya vamos de gane. ¿Cómo va a ser esto? Ángulo menor, 30 grados. Significa que el de acá deben de ser 60 grados. El cateto opuesto al ángulo menor vale 1, es lo que nos dice esto. El cateto opuesto al ángulo mayor vale ¿cuánto? 2. ¿Cuánto debería de valer entonces el cateto que va en ese punto? ¿Quién me puede decir? Es C cuadrada menos la raíz cuadrada. Bueno, Ok. 2 al cuadrado menos 1 al Estás usando cuadrado. el teorema de Pitágoras. Entonces, fíjense. Si usamos teorema de Pitágoras, esto es C, esto es A, esto es B. ¿Sí? B cuadrada es igual a C cuadrada menos A cuadrada. El cateto más largo al cuadrado menos el cateto más pequeño al cuadrado. Ahí está. B cuadrada es igual a C cuadrada. En este caso sería 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, que son los lados del triángulo que tenemos aquí. Ahora,
De acuerdo a eso, esto nos queda 4 menos 1. Y esto es b cuadrada. ¿Cuánto es 4 menos 1? 3. Entonces b es igual a raíz de 3. Si b cuadrado es 3, la pura b vale raíz de 3. Eso significa que lo que tenemos nosotros aquí en la parte inferior de este triángulo va a medir raíz de 3. Y el último elemento, o el último triángulo, o el último triángulo notable, se le llama 45-45. ¿Por qué? Porque si yo supiese dibujar, este sería un triángulo que tiene dos de sus ángulos iguales. Déjenme, lo anoto, ahí va. Esto va así, esto va así. Imagínense que estos sí son 90 grados, aquí serían 45 grados y aquí serían 45 grados también. ¿Qué es lo que nos dice esto? Al cateto menor le corresponde ¿cuánto? 45 grados. Pero también a los 45 grados, que es el ángulo más pequeño, pues vale 1. ¿Sí? Esto significa que la hipotenusa ¿cuánto vale? La hipotenusa es c al cuadrado es igual a cuadrada más b cuadrada. B cuadrada es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1, 1 más 1 nos da 2. Entonces es raíz cuadrada de 2. Y esto vale raíz cuadrada de 2. Si quieren anotar esos triangulitos, por favor, háganlo. Que neta lo vamos a necesitar ahorita para un ejercicio. Sobre todo el de la izquierda. A esos tómenle foto, anótenlos. Perdón. Sí. Pero ahorita vamos a usar principalmente el triángulo de izquierda, el 37-53. ¿Preparados? Es como el triangulito con ángulos y las proporciones. Ahora, si quieren ver una forma más general de esto, tendrían que hacer lo siguiente. Cada uno de ellos, cada uno de esos números iría multiplicado por k. K, 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 y va por K, 1K, 1K. ¿Por qué? Porque si no va a ser nada más cuando un triángulo mida 3, 4 y 5, sino si el triángulo mide 6, supongamos que estamos hablando del primero, si este lado, este cateto, mide 6, entonces ese 6 sale de 3 por 2. Entonces, este cateto valdría 6, entonces la K vale 2, entonces este cateto valdría 8, y este cateto ¿cuánto valdría? 10. ¿Sí? Y lo mismo pasa con nosotros. Si este cateto en lugar de medir 1, o sea, tiene un ángulo de 30 grados y otro de 60, y este cateto en lugar de medir 1 vale 8, pues es 1 por 8, 8. Aquí sería raíz de 3 por 8, pues no sé cuánto sea raíz de 3, pero multiplicado por 8 nos da un numerito. Y este sí es más fácil de ver, 2 por lo que vale la K, que la K sería la proporción de 8. 2 por 8, entonces la hipotenusa valdría 16. ¿Te captó un poquito la idea? Es más como para hacerlo más general. Si cumplen esas proporciones, podemos usar justamente estos valores. 37, 53 y las proporciones que tenemos ahí. ¿Para qué vamos a usar eso? Se estarán preguntando. Para muchas cosas. ¿Cuáles son algunas de estas cosas? Pues vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Tan, 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 tan. Resulta ser que cuando creemos que la trigonometría al fin estamos agarrando la onda, que al fin se está poniendo sencillo y que creemos que al fin ya no puede haber nada más difícil, pues las matemáticas nos dicen cuánto que sí lo hay. ¿Sí? Y resulta ser que hay algo llamado ángulos dobles. Ángulos dobles. Y esos ángulos dobles también cumplen ciertas propiedades. Ya hemos visto cómo sacar el seno de x, coseno de x, tangente de x, secante, cosecante, cotangente. Pero ahora, ¿qué pasa si es seno de 2x? O coseno de 2x. O la tangente de 2x. Pues cada uno de estos tiene su propia propiedad. El seno de 2x es igual a 2 seno de x coseno de x. El coseno de 2x es igual al coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x.
Y la tangente de 2x es igual a 2 tangente de x entre 1 menos la tangente cuadrada de x. Esas propiedades o esas igualaciones o igualdades ya son elementos que están en tablas, ya son válidas por los siglos de los siglos. Ahora, esto también viene de hacer las siguientes operaciones. Seno de alfa más beta es igual a seno de alfa coseno de beta más seno de beta coseno de alfa. ¿Sí? Luego, el seno de alfa menos beta es igual al seno de beta coseno de alfa coseno de beta menos seno de beta coseno de alfa. Tense cuenta que nada más cambia el signo. Uno es más y el otro es menos. Eso es con el seno. Pero con el coseno de la suma de dos ángulos, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre lo siguiente. Coseno de alfa coseno de beta menos seno de alfa por el seno de beta. Y sería así. Y vamos a usar todo eso que tenemos ahí para poder hacer el siguiente ejercicio. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a usar principalmente es esta parte de aquí que se llama ángulo doble. Es decir, cuando alfa y beta valen lo mismo, hay ciertas operaciones a las que podemos llegar y que podemos demostrar. Ahí les va el porqué. Tan, tan, tan. Fíjense. Queremos encontrar el seno de 74 grados. Sin calculadora. ¿Cuánto sería el seno de 74 grados? Y el detalle está en que decir seno de 74 grados, pues quién sabe. O sea, sabemos que el seno de 0, pues vale 0. El seno de 90 grados vale 1. Pero ¿cuánto vale el seno de 74 grados? Que es un valor que es intermedio. Pues bueno, el 74 sale de hacer ¿qué cosa? 2 por 37 grados. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Seno de 37 grados. ¿Qué significa ese 37 grados? Que nosotros, entonces, tenemos un triángulo, rectángulo, donde su ángulo, uno de ellos es 37 grados. Entonces, tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Y este cuánto vale? Si tienen que sumar 180. Pues va a valer 53. Ahí está. Pero ¿qué es lo que acabamos de ver justamente más arriba en la pantalla? ¿Qué ocurre cuando tenemos un ángulo de 37 grados y que por tanto hay uno de 53? Y entonces, ese es un triángulo notable. Eso significa que este triángulo tiene lados. Que este triángulo vale 3 aquí, 4 acá, 5 acá. Eso que acabamos de poner ahí es lo que pusimos acá en la parte superior. Déjenme mostrarlos en pantalla. Lo que teníamos en la parte de aquí. ¿Sí? Por eso ya los puse directamente, porque ya mencionamos antes que valía eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si nos dicen, quiero que encuentres cuánto vale el seno de 74 grados, pero el seno de 74 grados no lo conozco, pero sabemos que es el seno de 2 por 37. Y cuando tenemos un ángulo de 37 grados en un triángulo rectángulo, hay un ángulo recto y el otro vale 53. Y cuando hay un ángulo recto y el otro vale 53 y el otro 37, pues tienen estas proporciones, 3, 4, 5. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Es el seno del doble de un ángulo. Seno del doble de un ángulo. Eso es igual a 2 veces el seno del ángulo, 37 grados, por el coseno del ángulo. Coseno de 37 grados. El seno de 74. ¿Vamos bien hasta ahí? El 74 lo puso como puede ser cualquier número, ¿no? Me imagino. O es parte de la propiedad. Bueno, ves que es un número que sea múltiplo de 2. Ok. Ahorita pusimos el 74 porque es el doble de 37.
Y con 37, pues resulta ser que se puede usar en este tipo de triángulos. Por eso pusimos ese. La otra sería que tuvieras el triángulo, ya teniendo el triángulo, entonces podamos sacar los ángulos. Y ya con los ángulos ya saber ya hacer operaciones algebraicas para saber cuánto vale el seno y coseno. Ahorita estamos aprovechando que el seno de 74 es igual al seno de 2 por 37. ¿Sí? Y el seno y el 37 grados es uno de los ángulos de un triángulo notable, que es lo que estaba hasta arriba en la pantalla. Y ese triángulo notable ya tiene proporciones que son 3, 4 y 5. ¿Sí? Por eso estamos usando ese ángulo. Nada más para mostrar cuánto vale dicha operación. ¿Más o menos? Sí, sí, perfecto. Ok. Entonces, el 2 es un número. Ahí está. Seno del ángulo, seno de 37 grados, tenemos el ángulo aquí, 37 grados. El seno es ¿qué cosa? Cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo de 37 grados? Es la cara que está enfrente. ¿Y vale? 3. 3. Entre hipotenusa del triángulo, ¿que vale? 5. Por el coseno del ángulo, el coseno de 37. Tenemos el ángulo, tenemos el triángulo, el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Para este ángulo de 37 grados, ¿cuánto vale su cateto adyacente? ¿De 37? 4. Entonces va a ser 4. Entre hipotenusa, ¿qué vale? 5. 5. Yo hago el difícil. 5 por 5, 25. Les toca el fácil. Es una multiplicación de fracciones. El de arriba por el de arriba. 2 por 3, 6. 4, 24. Y ahí quedó. Y eso era todo. Esto de aquí es el seno de 74 grados. Tan solo por el hecho de que es 2 por 37. ¿Sí? Y el 37 es entonces un triángulo notable. ¿Sí? No siempre va a ocurrir así, a menos que ya nos estén dando los lados del triángulo, entonces ya podemos hacer esto. Pues es cateto opuesto entre hipotenusa, cateto opuesto entre adyacente y cosas así por el estilo. Entonces ya aprovechamos para hacer eso. Pero si no cumple con esto, que el ángulo sea 37, 30 o 45, como los tres triángulos dibujados en la parte de arriba del pizarrón, entonces no podemos hacerlo tan sencillo. Tendríamos que tener los otros lados del triángulo o conocer los otros lados, y entonces ya a partir de eso poder realizar todas las operaciones pertinentes. ¿Se capta más o menos la idea? ¿En qué situación sería conveniente utilizar esto? Porque, por ejemplo, sería conveniente utilizarlo, no sé, para sacar el seno del ángulo o cuando no tengamos calculadora o en qué situaciones nos serviría. Pues sería más fácil, sería más práctico cuando no tengan calculadora. Y eso probablemente es lo que puede llegar a ocurrir en algún momento. Entonces, esto ya es parte de operaciones y cosas que ya bueno, tal vez que ustedes ahorita están aprendiendo, pero que ya se sabe que funcionan, ¿sí? Entonces, muchas veces no es necesario tener una calculadora a la mano para poder hacer las cosas. Incluso cuando hicieron el examen de admisión deberían haberles puesto ejercicios de este estilo, ¿sí? Que si te dicen si el seno de 15 grados es 0.25, es decir, no sé cuánto es el seno de 15, pero si el seno de 15 grados es 0.25, ¿cuánto vale la tangente del mismo ángulo? Y te quedas así de, caray, ¿cómo le hago? Pues hay que hacer las operaciones. Y eso ya es con análisis de fórmulas. ¿Sí? Okay. Ahora, ¿listos para el siguiente? Ok, voy a recorrer este. Vamos a ponerlo ahí. El siguiente ejercicio nos va a decir ¿cuánto vale la secante de 120 grados? Ahora, el detalle está en que lo que tenemos acá arriba son qué tipo de funciones. Seno, coseno y tangente. Los 120 grados, pues equivale a tener a la secante de 2 por 60. Sigue siendo un ángulo doble, pero pues no sabemos cuánto vale la secante de 2 por 60 o la secante de 120. Pero lo que sí sabemos es que la secante es igual a
¿A qué función trigonométrica? ¿O es el inverso de quién? 1 entre coseno. Entre coseno. Entonces, ahí está. La secante es igual a 1 entre coseno. ¿Y el coseno de qué? De 120 grados o 2 por 60, como lo quieran ver ahí. ¿Sí? Ahora, dense cuenta que acá arriba no tenemos la propiedad para poder encontrar cuánto vale la secante. Pero lo que sí tenemos es la propiedad para saber cuánto vale el coseno. Y la secante está relacionada con el coseno. Entonces vamos a sacar primero el coseno y al final lo dividimos, como está aquí, para saber cuánto vale la secante. Fíjense, el coseno de 2 por 60, ¿qué nos dice la propiedad? El coseno del doble de un ángulo, en este caso el ángulo vale 60 y el 2, pues es el 2 que tenemos aquí en la fórmula, es igual a ¿qué elemento? Dice, el coseno del ángulo al cuadrado menos el seno del ángulo al cuadrado, o el coseno cuadrado del ángulo menos el seno cuadrado del ángulo. Es decir, coseno cuadrado del ángulo, el ángulo vale 60 grados, menos, vamos aquí en la fórmula, el seno cuadrado de 60 grados. ¿Vamos bien? Lo único que hicimos fue, de aquí, aplicamos esta fórmula de acá. Y dense cuenta, ¿qué ángulo tenemos? 60 grados. Ese, mencionamos que es otro triángulo notable. Aquí son 60, aquí serían 30, ese sería el triángulo 30-60, donde en esos, las proporciones, como vimos arriba con el teorema de Pitágoras, quedaban de esta manera. 1, 2 y raíz de 3. ¿Sí? Eso está puesto más arriba en la pantalla. Entonces es 1, 2 y raíz de 3. Ahora, nosotros tenemos coseno de 60 grados y seno de 60 grados. El único detalle está en que... Perdón. El único detalle está en que pues no sabemos cuánto vale el coseno de 60. O al menos no con calculadora. No si lo hacemos, bueno, si lo hacemos con calculadora nos lo da. Pero no siempre vamos a tener la calculadora a la mano. Y aquí se trata de hacer el análisis. El ángulo es 60 grados. ¿Coseno es igual a qué tipo de catetos? ¿Cuál entre cuál? Adyacente entre hipotenusa. Coseno del ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo. Seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Y tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Sí? En este caso tenemos el 60 grados, el ángulo es el de acá arriba. Nos dicen el coseno al cuadrado, entonces ese valor va a ir al cuadrado. ¿El valor de qué? Del coseno. Coseno es igual a qué cosa? Cateto adyacente, es decir, el cateto que está formando al ángulo de 60 entre la hipotenusa. El cateto que está formado al ángulo de 60, ¿cuánto vale? 1. Entre la hipotenusa del triángulo, que vale 2. 2. Menos, vamos aquí, el seno del ángulo al cuadrado. Entonces, ese valor va al cuadrado. Seno es igual a qué cosa? Cateto opuesto entre hipotenusa. Para el ángulo de 60 grados, ¿cuánto vale su cateto opuesto? Su cateto opuesto es el que está al frente de él. En este caso vale raíz cuadrada de 3. Entre la hipotenusa, ¿que vale? 2. 2. Ahora vamos a ver. ¿Cuánto es 1 medio al cuadrado? 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. Entonces, el primer término es un cuarto. Menos. Recuerden que si tenemos una división elevada al cuadrado, es como tener el de arriba al cuadrado entre el de abajo al cuadrado. Es decir, es esta propiedad. Tengo a más b al cuadrado, es lo mismo que tener a cuadrada entre b cuadrada. ¿Cuánto es la raíz de 3 al cuadrado? 3. 3. ¿Y cuánto es 2 al cuadrado? 4. 4. ¿Y cuánto es un cuarto menos 3 cuartos? Menos 2 cuartos. Menos 2 cuartos. ¿Y cuánto es 2 entre 4? 2. 1 medio. Ay, sí. No te preocupes, es normal. Nadie escucha nada. Pues para los que están escuchando en YouTube, pues no es cierto. Ok.
Esto que tenemos aquí, el -1/2. ¿Cómo? Ah, sí, también tiene canal de YouTube. Si quieren seguirlo, les va a servir bastante. Les van explicando. Entonces, fíjense, lo que obtuvimos nosotros fue ¿qué cosa? El coseno de 2 por 60, o el coseno de 120, ¿sí? Y eso nos dio -1/2. ¿Pero qué queríamos nosotros? La secante de 120. La secante es 1 entre coseno de 120. Entonces, pues la secante de 120 grados, que es lo que deseamos conocer, es igual a el 1 entre el coseno de 120 grados. Y el coseno de 120 grados encontramos que vale menos 1/2. Nuevamente, medios por medios, extremos por extremos, primeros signos y extremos. 1 por 2 son 2, 1 entre 1 es 1. Entonces, la secante de 120 grados es igual a menos 2 entre 1, 2. Y ahí está. Así de fácil, así de sencillo. Regalado, ¿verdad? Ahí. Ahí. ¿Sí puede Ahí dar está. negativo, profe? ¿Sí puede dar negativo? Ok. Es más, vamos a poner una calculadora. Tan, tan, tan. Secante, bueno, no, en la calculadora tal cual no tiene secante, pero entonces hay que poner 1 entre coseno. 1 entre coseno de 120, y debo de recordar que la calculadora tiene que estar en degrees, no en radianes. Sí me dio -2. Entonces, 1 entre coseno de 120 menos 2. Ahí está. Llegamos a lo mismo que la calculadora, entonces estamos bien. ¡Tarán! Interesante, ¿verdad? Sí. Aquí es donde dice, sí, profe, está increíble, wow, genial. Profe, Mande. ¿me puedo pedir un favor? ¿Hablar más fuerte? ¿Me puedo pedir un favor? ¿Sí? Que la actividad puede ser para mañana o pasado o así. Sí, claro que sí, no te preocupes. Gracias, profe. Tú tranquilo. Me imagino que están un poquito atareados con lo demás, ¿verdad? Y algo. Ok, fíjense. Un poquito nomás, ¿no? Ok, ahí les va, fíjense. Tan, 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 tan. Ok, vamos a hacer uno último y luego ya la actividad que sea para salir la entregan otro día. Tan, tan. Vamos a hacer la carrerita. Ok, se me movió. Ahí está. Fíjense. Vamos a hacer este. Demostrar que el coseno de 2x es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de x. Vamos a llegar tan, tan, de esto a esto. Caso 1, caso 2. Es decir, tenemos que desarrollar el coseno de 2x de manera que lleguemos a esta expresión. Ahora, coseno de 2x sería lo mismo que tener ¿qué cosa? Me va, me cambio el puntero. Coseno cuadrado de x. Menos seno ¿Eh? Coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Pues tenemos que llegar ahí. Vamos a ver. Tan, tan, tan. Ok. Primero, si quieres, vamos a llegar a esa expresión que dijiste. Y ahorita llegamos a la de acá. Fíjate. Coseno de 2x es lo mismo que tener x más x. ¿Sí? Vamos a demostrar primero la expresión que dijiste, Sergio. Ahora, ¿qué es lo que tenemos por acá? Acá abajo a la izquierda tenemos una expresión. El coseno de la suma de dos ángulos es igual al coseno del primero por el coseno del segundo. Entonces, coseno de x por coseno de x. Esto sería alfa y beta, menos seno del primero por el seno del segundo. Seno del primer ángulo es x, por el seno del segundo ángulo es x. Esto significa que el coseno x más x son 2x. Es igual a, ¿cuánto es coseno de x por coseno de x? Coseno Coseno cuadrado cuadrado de x. Menos seno de x por seno de x, seno cuadrado de x. ¿Sí? Ya está. Ya, aquí acabamos de comprobar lo que dijiste primeramente.
Ahora, tenemos que llegar a esto. Más que vamos a observar algo, pues tenemos coseno de 2x, ya lo tenemos. Y la expresión final que tenemos aquí, pues resulta ser que no tiene ninguna expresión que dependa del coseno. Entonces hay que deshacernos de ese coseno de alguna manera y hacer que ese coseno termine dependiendo únicamente de la función seno. ¿Cuál es la función trigonométrica básica que conocen todos ustedes? ¿La función qué? Es que se cortó. La función trigonométrica básica que conocen todos ustedes. Pues la de teorema de Pitágoras. Que sería prácticamente esta de aquí, ¿no? Coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1 y se cumple por los siglos de los siglos. Amén. Siempre. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recuerden que la expresión a la que queremos llegar en la parte superior no depende del coseno. Entonces, el coseno que tenemos nosotros aquí, vamos a sustituirlo por otra cosa que no sea coseno. Bueno, vamos a cambiarlo por otra cosa y que no esté representado como coseno. Entonces, el coseno cuadrado del ángulo es igual a el 1 que tenemos aquí, menos el seno cuadrado está positivo, pasa Negativo. negativo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir aquí? Pues bueno, lo siguiente. El coseno de 2x, que era lo que teníamos, coseno de 2x, que era igual al coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, pues resulta que pasa lo siguiente. El coseno cuadrado encontramos que vale 1 menos seno cuadrado. 1 menos seno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. Esto es apenas este. Este es este. Y vamos a ver. Coseno de 2x es igual a... ¿Hay términos comunes ahí? Sí. ¿Cuáles son? El seno cuadrado menos seno cuadrado. Exactamente. El 1 no se junta con nada, queda ahí. Menos seno cuadrado es menos 2 seno cuadrado de x. Y eso es justamente a lo que queríamos llegar. Ya demostramos otra propiedad. Ah, ¿ya llegó? ¿Ya se acabó? ¿Ya? Y hasta la clase se acabó también. Premio doble. Después. Okay. Después tiré el ejercicio. Profe, yo tengo una dudita. Dime. ¿Qué nos recomendaría, por ejemplo, si decidimos hacer otra cosa diferente? Porque estoy seguro de que hay, tal vez no muchas, bueno, sí hay muchas formas de llegar, pero ¿qué tal si elegimos algún procedimiento que nos atoremos o qué nos recomienda hacer? ¿En dónde nos fijamos? Ok. Yo lo que hago siempre que me digo equivocar, o me fijo en el último paso que hice, o me voy desde el inicio repasando cosita por cosita, elemento por elemento. Y regularmente, en cuestión de funciones trigonométricas, siempre cambia todo primero a senos y cosenos. Trata de llevarlo a senos y cosenos, perdón, porque son las funciones trigonométricas básicas, o más básicas que hay, o las más amigables, si lo quieres ver de esa manera, ¿sí? Y entonces comenzar a mover y mover y mover. Pero aquí todo es algebraico. O sea, date cuenta que, al menos para este ejercicio que encontramos, que el coseno de 2x es igual a esto de aquí, y que también entonces es igual a este otro de acá. ¿Sí? Y si resulta que coseno de x es esto, pero coseno de 2x es esto, y coseno de 2x es esto, pues resulta ser que estamos encontrando lo siguiente, que el coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de x. Estás encontrando una tercera propiedad de forma indirecta. ¿Sí? Entonces tenemos que cuidar un poquito todo eso. Lo que sí te puedo recomendar es hacerlo con calma, ¿sí? Ir repasando. Si sientes que se puso como muy complicado, yo me iría desde cero y ver cuál es el camino más básico que te da. Es decir, regularmente vas a tratar de identificar elementos que lleguen a esto de aquí, a coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, de tal manera que puedas cambiarlo por un 1, ¿sí? O en este caso que teníamos coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, pues eso se parece un poquito a esto, pero está variando por un signo. Entonces,
voy a cambiar uno de esos dos. Fíjate, que en lugar de que nosotros hubiésemos cambiado el coseno cuadrado, hubiésemos cambiado el seno cuadrado, voy a poner acá con otro color. Fíjense, de aquí hubiésemos obtenido que el seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Esto tendríamos que sustituirlo ahí. ¿Y eso qué nos quedaría? Que el coseno de 2x es igual al coseno cuadrado de x menos, o sea, este menos de aquí, este coseno es este de aquí, el menos, abro paréntesis y sustituyo el seno cuadrado. El seno cuadrado vale todo esto. Es 1 menos coseno cuadrado de x. Y cuando hagamos y juntemos todo esto, pues nos queda el coseno cuadrado de x, menos por más es menos 1, menos por menos es más coseno cuadrado de x. Y esto es igual, entonces el coseno de 2x es igual a coseno cuadrado más coseno cuadrado. 2 coseno cuadrado. 2 coseno cuadrado de x menos 1 menos 1. Y aquí encontramos otra propiedad. Y esa propiedad también es igual al coseno de 2x. Entonces, esto también es igual a esto. ¿Sí? Nada más que estamos yéndonos por otro camino. Date cuenta, ¿qué pasó? Que aquí sabíamos que nuestra respuesta final tenía que ser expresada en términos de seno, hay que deshacernos del coseno. Para deshacerte de un coseno, regularmente siempre vas a usar esta función de aquí. Coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Lo despejas y sustituyes, que fue lo que hicimos para llegar a la función que nosotros queríamos. Si hubiésemos despejado al revés, como hicimos aquí donde empieza lo de color negro, entonces llegamos a otra función que también es equivalente, pero que no es necesariamente la que buscamos, pero equivale a lo mismo. Si al ángulo le pones 73 grados y lo haces aquí, aquí o acá, te tienen que dar la misma respuesta. ¿Sí? Entonces todas son equivalentes. Ahora sí que en este caso va a ser con práctica. ¿Sí? Y aquí es hacer, hacer y hacer y hacer. Tampoco no los estoy dejando como un poco muy saturados, pero sí, muchas de estas cuestiones es practicar y ver qué es lo que te va a llevar a un punto. La ventaja aquí es que tienes el inicio del ejercicio y tú sabes a lo que tienes que llegar. ¿Sí? Si no supiésemos a lo que tenemos que llegar, probablemente hubiésemos llegado a esta primera parte. O seguramente lo hubiésemos dejado aquí. O hubiésemos llegado hasta acá, hasta la parte de abajo, porque las tres son válidas. ¿Sí? Entonces, según tu desarrollo algebraico, vas a ir encontrando otras identidades que pueden funcionar. Si tú sabes que tienes que llegar a esta, ahora sí que muévele a todo hasta llegar a esa de ahí. Créeme, no es como, aquí esta parte no es como tan obvia decirte, no, sí, si está positivo pasa negativo ya, sino que aquí de repente las funciones trigonométricas sí van a ir cambiando un poco. Y ya dependiendo de eso, pues es donde, ahí está, es donde vas a poder obtener la respuesta que esperas. Pero aquí es practicar, totalmente. Y se estarán preguntando, mientras estaba hablando, pero que usted estaba escribiendo una ecuación ahí. ¿A poco esa que estás escribiendo ahí, tangente de alfa más beta, igual a tangente de alfa más tangente de beta, entre 1 más tangente de alfa por tangente de beta, es la que tenemos que hacer para salir y mandar, no el día de hoy a petición, ¿sí? Para salir, ¿sí? Sino que la van a enviar probablemente mañana en la noche, ¿les parece bien? Sí, profe. Está bien. ¿Sí? Va que va. Ok, vamos a dejar de grabar la presentación. Ahí está.